días, Iglesia Ebenecer Plenitud, desde aquí, desde nuestra casa, donde cada domingo nos reunimos a celebrar. Hoy decidimos continuar desde aquí, celebrando culto a través de este lugar y ministrando la palabra desde este lugar. Les enviamos un saludo muy especial a cada uno de ustedes, les enviamos un abrazo muy especial. Y les invito allí, sé que están en grupitos, en familia, qué rico si en este momento usted le da un abrazo a su hermano, a su primo, a su mamá, a su papá. Qué rico que podamos abrir este espacio allí en nuestros hogares y hacer lo que normalmente hacemos en nuestra casa. Así que levántese de la silla, toma la mano de su hermano, le da un abrazo, le da un saludo bien especial, ¿sí? Porque eso somos, la familia, somos ese hogar que aún en medio de nuestras casas continuamos celebrando culto y adoración a nuestro Dios. En esta mañana quiero hablarles de buenas noticias. En esta mañana quiero hablarles de una reflexión que he titulado Hoy es día de buenas noticias. Y algunos dirán, ¿cómo así que días de buenas noticias? ¿Fue que ya levantaron la cuarentena? ¿Fue que ya surgió la vacuna? Porque pareciera que esas son las buenas noticias que como ciudadanos en este momento estamos anhelando y estamos esperando. ¿Cómo así? Si es que estamos rodeados de malas noticias, ¿cierto? Todo el día estamos escuchando cuánto es la cifra de muertos en Colombia, en el mundo. ¿Cómo así que buenas noticias cuando la economía nacional y mundial va al piso, literalmente? ¿Cómo así que buenas noticias cuando las crisis en el sistema de salud aumentan cada día? ¿Cómo así que crisis? ¿Cómo así que buenas noticias cuando las crisis en las relaciones de familia, cuando las crisis en las relaciones de pareja, cuando las crisis aumentan y aumentan? Aún en este escenario, hoy, la Iglesia de Jesucristo puede pararse, ponerse de pie y hablar de buenas noticias. Para ello voy a leer y vamos a leer juntos en el libro de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 7, versículo 1, y vamos a leer hasta terminar todo el capítulo. Este es el texto del cual vamos a hablar hoy y el cual nos habla de buenas noticias. Dice así la palabra del Señor. Dijo entonces Eliseo: oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová: mañana a esta hora valdrá un ciclo el sea de flor de harina y un ciclo 2 seas de cebada a la puerta de Samaria. Un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová abriera ahora ventanas en los cielos, ¿sería esto así? Él dijo: tú lo verás con tus propios ojos, pero no comerás de él. Había en la entrada de la puerta 4 hombres leprosos y se decían los unos a los otros: ¿por qué estamos aquí esperando la muerte? Si tratamos de entrar en la ciudad, moriremos en ella, porque el hambre que hay en la ciudad, o si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dan la vida, viviremos, y si nos dan la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y al llegar a la entrada del campamento de los sirios no había nadie. Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyera estruendo de carros, ruidos de caballos y el estrépito de un gran ejército, por lo cual se dijeron unos a otros:
el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos, a los reyes de los egipcios, para que vengan a atacarnos. Así que se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento tal cual estaba. Huyeron para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron al límite del campamento, cuando los leprosos llegaron al límite del campamento, entraron en una tienda, comieron, bebieron y tomaron de ella plata, oro y vestidos y fueron a esconderlos. Después volvieron, entraron a otra tienda y de allí también tomaron cosas que fueron a esconder. Luego se dijeron unos a otros: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas noticias. Nosotros callamos. Si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la noticia en la casa del rey. Fueron pues, llamaron a los guardias de la puerta de la ciudad y les gritaron diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios y no había allí nadie. Ni se oía ninguna voz humana. Solo estaban los caballos atados, los asnos también atados y el campamento estaba intacto. Los porteros gritaron y los anunciaron adentro en el patio del rey. Se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: os voy a decir lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre. Han salido de las tiendas y se han escondido en el campo pensando: cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y los entraremos en ella. Entonces uno de los siervos propuso: tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido. Los enviaremos para ver qué pasa. Tomaron pues los caballos de un carro y lo envió el rey al campamento de los sirios diciendo: id y vete. Ellos lo siguieron hasta el Jordán y vieron que todo el campamento estaba lleno de vestidos e enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Regresaron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios. Y conforme a la palabra de Jehová fue vendido un seah de flor de harina por un siclo y 2 seas de cebada por un siclo. El rey había puesto a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, pero el pueblo lo atropelló a la entrada y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Aconteció pues, de la manera que el varón de Dios había anunciado al rey, así dice el Señor: será vendido por un siclo 2 seas de cebada y el seah de flor de harina será vendido por un siclo mañana a esta hora a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo: si Jehová abriere ventanas en los cielos, pudiera suceder esto. Y él le había dicho: tú lo verás con tus ojos, pero no comerás de ellos. Y así sucedió, porque el pueblo lo atropelló a la entrada y murió. Señor, en esta mañana damos gracias por tu palabra y gracias por cada corazón que hoy está dispuesto a recibir esa palabra que alienta, esa palabra que fortalece, esa palabra que alimenta, Señor, la fe de cada uno de nosotros. Señor, gracias por tu palabra. En tu nombre, Jesús, gracias. Amén y amén. Hoy es día de buenas noticias. Y a partir de este texto, este es el título de esta reflexión, vamos a comprobar una idea muy importante. Dios cumple sus promesas
Y aunque hayan realidades que amenazan y que nos llevan a nosotros a poner en duda esas promesas, Dios utilizará esas mismas realidades para poner en evidencia su fidelidad. Dios cumple su promesa y usará las mismas circunstancias que nos amenazan para Él poner en evidencia su fidelidad. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver en este pasaje, en esta mañana. Algo muy importante de lo que está pasando y el contexto en el que está el libro de Reyes. Reyes es un libro que no parece que es de buenas noticias, porque Reyes inicia con el despampanante templo de Salomón y Reyes termina, Segunda de Reyes termina con Israel en el exilio. Y seguimos preguntándonos, ¿cómo así que en medio de semejante desastre nacional hay buenas noticias? Reyes sigue anunciando buenas noticias. Reyes nos va a mostrar, pareciera que la historia del libro de Reyes es como una espiral hacia abajo, en donde el pueblo de Israel va de picada por causa de su infidelidad. Pero la buena noticia del libro de Reyes es que aunque el pueblo es un pueblo infiel, Dios aún permanece fiel a sus promesas y al pacto. El libro de Reyes nos va a explicar cómo es y cuáles son las causas por las que se produjo el exilio. Y nos va a dar infinitas razones, ¿cierto? Cómo fue el comportamiento del pueblo de Israel que hizo y que llevó a que ellos fueran al exilio. ¿Qué fue lo que hizo que Dios trajera juicio sobre esta nación? Pero algo muy hermoso que nos va a mostrar el libro de Reyes es que aún a pesar del castigo que le espera a la nación de Dios, detrás de este castigo, detrás de esta disciplina, está el amor y la fidelidad de Dios para el pueblo. Porque el exilio va a enseñar al pueblo a que ellos deben depender de Dios y de su relación de pacto que han establecido con Dios y no con más nadie. Israel debe aprender en el exilio que el único lugar seguro es y seguirá siendo Dios. Reyes nos va a llamar a la atención de manera muy especial a uno de los atributos de Dios, la fidelidad de Dios a sus promesas. Aunque el pueblo de Israel, por sus múltiples desobediencia y rebeldía, Reyes nos va a mostrar el amor, la misericordia y la fidelidad de Dios sobrepasa aún nuestro mismo comportamiento. Aunque vayan al exilio, Dios sigue en una relación de pacto con el pueblo de Israel. Teniendo en cuenta este corto recuento histórico, entonces vamos a profundizar en nuestro texto en esta mañana a través de algunas secciones de eventos. Y vamos a ver 4 eventos importantes en esta mañana. Primero, vamos a ver cuáles son esas promesas de las cuales el texto está hablando. Vamos a ver cuáles son esas realidades humanas que a veces nos llevan a poner en duda las promesas de Dios. Vamos a ver cómo a través de esas realidades humanas Dios evidencia su poder, evidencia su fidelidad y finalmente vamos a ver cómo es que Dios cumple completamente toda su promesa. Entonces veamos, teniendo en cuenta la lectura que hemos hecho en esta mañana, vamos a ver primero las promesas de Dios. ¿Cuáles son las promesas de Dios en el texto? En síntesis, Dios ha dicho: Samaria e Israel, en 24 horas la amenaza que ustedes tienen va a desaparecer. En 24 horas bajará el precio de los alimentos. ¿Sí? Esta es la profecía, esta es la promesa que Dios le da a la nación, a Israel, especialmente a Samaria. 24 horas.
Humanamente esto es imposible, porque en esta ciudad, y ahorita vamos a ahondar un poquito más en qué es lo que está pasando, en el contexto más específico, lo que hay es hambre, hay desabastecimiento, no hay alimentos. ¿Y cómo es que los alimentos, el precio de los alimentos va a bajar si no hay alimentos? Nosotros creemos que en este momento podemos entender esta realidad, ¿cierto? En medio de la realidad que hoy vivimos en el mundo, podemos entender qué significa esto. Pero Dios le ha dicho a la nación, 24 horas tengo para poner en jaque al enemigo de ustedes. En el Antiguo Testamento las profecías de Dios son aquellas declaraciones, son aquellos anuncios que no pueden ser conocidos de maneras naturales, ¿cierto? Y Dios los da a conocer para que el pueblo sepa qué es lo que Dios tiene en mente, porque de hecho eso es el tema del anuncio de la profecía, el anuncio de la voluntad, del plan, del propósito de Dios para esta nación. Y Dios les ha dicho, aún en medio de esta situación, yo tengo un plan y a través de las circunstancias voy a mostrar mi poder. Eso es lo que tiene Dios. La profecía tiene unos fines importantes, es edificar, es consolar, es alentar el corazón que está desfalleciendo. Pero para los incrédulos la profecía va a cumplir la función de mostrar lo que hay en mi corazón. Eso es lo que va a ser la palabra. Entonces esta es la promesa. Hay una promesa en medio de un desabastecimiento de alimentos, en medio de una hambruna. Dios anuncia que al siguiente día habrá alimentos de sobra. Esa es la promesa. Veamos entonces el siguiente evento. ¿Cuáles son las realidades que llevan al creyente a poner en duda esas promesas? ¿Sí? Y el texto nos muestra algunas realidades. La primera realidad que pone en evidencia el autor del libro de Reyes en esta historia es la incapacidad humana, ¿cierto? Los miembros del pueblo, ni los poderosos, ni el rey, ni el ejército, ni los ciudadanos podían hacer nada, no podían hacer nada para solucionar y para proveer alimentos. No pueden proveer alimentos. Israel está sitiada, ¿cierto? Hay un ejército alrededor de ella y no le permite la entrada y no le permite la salida. Lo que generaba que las cosechas que se daban alrededor de Israel ya todas se habían perdido y las demás se las había tomado para sí el ejército sirio. Israel se está muriendo adentro de la ciudad. Hay desesperanza, hay desconsuelo, hay tristeza, hay muerte. Y frente a esta realidad, el pueblo, la nación, el rey no puede hacer nada. ¿Y cómo es posible que entonces ahora aparezca el Hijo de Dios diciendo que mañana va a haber alimentos de sobra? La baja de alimentos solo era posible cuando había alimentos en cantidad, cuando había abundancia de cosecha y cuando habían lluvias torrenciales. Solo así era posible. Entonces, desde la perspectiva humana podemos decir, esta promesa sí está muy bonita, pero no es tan realista, porque ese es Dios. Dios no nos va a dar promesas desde nuestro raciocinio, desde la forma como tú lo puedas ver, es desde su dimensión, desde su óptica. Reyes en este pasaje nos va a mostrar que el sitio de Samaria incapacitó, inhabilitó a los ciudadanos, a la nación, los hizo caer en pánico y en terror. Lo único que había dentro de Samaria era miedo. Lo único que había dentro de Samaria era angustia.
angustia, que hasta las madres llegaban a comerse a sus hijos. Si usted lee el capítulo 6, versículo 27 al 30, va a ver cómo dos madres negocian sus hijos y comen uno de ellos. Hasta ya llegó la hambruna de esta ciudad. Los alimentos de la canasta familiar, la cabeza de un asno, algo tan desagradable para nosotros poder consumir. Pero esto valía mucho dinero allá. El estiércol de la paloma, esto eran los alimentos que ellos estaban luchando por conseguir. Esta situación, este sitio o esta realidad nos lleva a pensar cómo mi incapacidad, cómo nuestra impotencia nos lleva a poner en duda las promesas de Dios cuando no tenemos el pan en la mesa. Y estoy segura que en medio de la realidad mundial y nacional que vivimos en este momento, podemos comprender más de cerca, podemos identificarnos de una manera más profunda con la realidad del pueblo de Israel en este momento. ¿Cómo es que tenemos que atasar? ¿Cómo es que tenemos que hacer para que todo lo que tenemos en este momento nos alcance para la pandemia? ¿Sí? Esta es la realidad que muchas veces cuando no soy capaz de sufragar mis propias necesidades, ¿sí? No somos capaces. Otra de la realidad que pone en duda las promesas de Dios es que el rey tampoco puede proveer ni solucionar los problemas. El rey tampoco puede hacer nada. Y algo mucho más fuerte, el ejército. En una nación, el ejército es el poder. El ejército es lo que es el símbolo de la fuerza de una nación. Pero el ejército de Israel está dominado porque allí afuera está el ejército sirio y no los dejan movilizar y no los dejan hacer nada. Israel no puede hacer nada para defenderse. ¿Cómo así entonces que vamos a hablar de promesas? ¿Cómo así que vamos a hablar de buenas noticias? La buena noticia es que Dios utiliza estas realidades. Dios utiliza estas circunstancias para Él poner en evidencia que Él sí es fiel, que Él sí puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. Realidades por las cuales Dios usa para poner en evidencia su poder. Y lo vamos a ver a partir del versículo 4. Vamos a empezar a ver esas realidades. La primera realidad, entonces, que hace el texto y nos da una pequeña muestra humana de la incapacidad humana. ¿Sí? Nos da una muestra viviente de cómo es que llega a ser la incapacidad humana. Pero cómo en esa incapacidad humana Dios hace cosas maravillosas. Luego del anuncio del profeta, uno pudiera decir, listo, nos van a sacar de aquí. Listo, va a venir el Goliat para libertarnos y enfrentarse al ejército contrario a los sirios. Listo, va a venir nuestro superhéroe. Pero cuando seguimos leyendo los versículos 4, 3, 4 y 5, de allí en adelante, el escenario se lo toman unos personajes que uno dice, ¿y estos personajes qué? 4 moribundos y harapientos leprosos. Dice, 4 leprosos estaban en la puerta divagando, hablando. ¿Qué vamos a hacer? Si entramos a la ciudad, morimos. Si nos quedamos aquí, morimos. Vayamos al ejército sirio a ver qué podemos encontrar allá. En la mente humana, solo un superhéroe podía enfrentar eso.
Pero en la mente de Dios no ocurre lo mismo. Dios pone en el escenario estos 4 leprosos porque es a través de ellos que Él va a mostrar su poder. Los leprosos en este contexto son personas rechazadas, son los andrajosos de la ciudad, son los que deben estar lejos de los ciudadanos de bien, porque ellos contaminaban al resto. Los leprosos no son las mejores personas en este momento, pero son a ellos a los que Dios escoge para hacer algo extraordinario. Y mientras ellos están allí y toman la decisión de ir al ejército sirio, ellos van y en el mismo momento que los 4 leprosos deciden ir al otro lugar, en ese mismo momento dice literalmente el texto, Dios hizo escuchar al ejército contrario. Dios hizo que el ejército de los sirios escuchara, ¿cierto? Un estrépito de un gran ejército. Si nosotros leemos el capítulo 6, en otro relato que aparece aquí en otra historia asombrosa, Dios en algún momento abre los ojos de alguien y les muestra cómo Dios está a favor de su pueblo y de sus hijos y les muestra un ejército poderoso alrededor de su pueblo y a través de su ungido. Eso lo vemos en Segunda de Reyes 6, del 17 en adelante. Dios muestra, abre los ojos. Pero en este texto no es necesario que Dios abra los ojos de los sirios. En este momento solo es suficiente que ellos escuchen el poder de Dios. Solo es suficiente que ellos escuchen lo que Dios está haciendo, ¿sí? Y ellos escuchan el asombroso ejército que va contra ellos. Ellos pensaron, Israel se hizo aliados. Israel se hizo con aliados de otros enemigos, de nuestros enemigos. Lo que los sirios no sabían es que Israel no tenía humanamente nadie que los defendiera, que el único aliado de esta nación era aquel que se había unido a ellos a través de una promesa, a través de una relación de pacto, y fuera cual fuera las circunstancias, Él iba a hacer que esas promesas se cumplieran por encima de las circunstancias. Dios demuestra en este texto, Dios demuestra en esta historia que el triunfo del pueblo de Dios no es un asunto de fuerzas humanas, que el triunfo del pueblo de Dios no es un asunto de capacidades humanas, que el triunfo de Dios es un asunto de la fidelidad de Dios a sus promesas, y que es allí, en medio de la lucha, en medio del sufrimiento, en medio de la crisis que hoy enfrentamos, serán ellas las que nos sostendrán. Serán las promesas de Dios las que vivificarán nuestra alma en medio de la angustia, en medio de la soledad, en medio de nuestra propia incapacidad. Dios muestra su poder en medio de la incapacidad del pueblo y nos evidencia y nos da una pequeña muestra de incapacidad humana. Ustedes quieren ver cómo en medio de sus incapacidades yo hago cosas grandes. Miren lo que pasó con estos 4 leprosos. Miren lo que hice. Estos 4 leprosos pusieron en fuga el ejército adversario. Estos 4 leprosos pusieron en fuga al ejército enemigo, ¿sí? Esto nos tiene que llevar y nos tiene que dar una perspectiva distinta de la realidad que hoy enfrentamos. Esta realidad no es un asunto de poder, no es un asunto, la realidad que hoy enfrentamos, solo vamos a salir victoriosos de ella
a través de Dios y de sus promesas. Son ellas las que nos sostendrán y son ellas las que nos darán fuerzas y vida cuando lo necesitemos. El segundo evento, el segundo episodio que nos muestra el texto es cómo Dios, a través de la incapacidad del ejército sirio, ahorita veíamos cómo Dios, en medio de la incapacidad del ejército de Israel, ¿cierto? Como el texto nos está mostrando que el pueblo no podía, pero ahora Dios va a atacar al ejército sirio. Los leprosos se levantan, los leprosos van, y el texto dice, el Señor, el Adonai, ¿cierto? El Señor hizo escuchar. Ese Señor es el único Dios, no hay más nadie poderoso, no hay nadie más grande. En este contexto, los reyes son los que van encabezando la fila de la batalla, ¿cierto? Los reyes son los que van adelante dirigiendo. No sabemos si literalmente Dios estuvo allí acosando y persiguiendo el ejército sirio. Pero lo que sí sabemos, que lo que Él hizo era suficiente para que este ejército saliera despavorido, para que el ejército saliera huyendo. En este contexto, la huida de un ejército se daba únicamente cuando el ejército contrario tenía una fuerza mayor. Esa era la forma como podía haber la huida. El ejército contrario tiene que tener una mayor fuerza. Y lo que estamos viendo aquí es que no es porque Israel tenga la fuerza, no es porque los leprosos tengan la fuerza, es porque Dios va con este pueblo y porque Dios se ha comprometido con esta nación. Dios le ha dado una palabra y Él va a cumplir su palabra por encima de todo. Y si tiene que enfrentarse al símbolo de poder de los sirios, lo va a hacer para cumplir la palabra a su pueblo, para cumplir la palabra a sus hijos. En el texto, Dios le da un giro a la historia. Los 4 leprosos van a buscar que les perdonen la vida, pero son los sirios los que salen huyendo para poner a salvo las vidas de ellos, porque la historia nos va a mostrar que las perspectivas o que las realidades humanas no tienen la última palabra. Los sirios dijeron, los amarios han contratado ejércitos a sueldo y han venido contra nosotros. Y esta historia es totalmente asombrosa, porque si los sirios hubiesen mirado hacia atrás, lo más probable es que lo que hubieran visto eran los 4 andrajosos leprosos. Pero es a ellos, es a través de ellos que Dios utiliza, a través de estos hombres que Dios los utiliza para avergonzar las jerarquías, para avergonzar los poderes humanos, porque este ejército eran los que tenían el poder y los que tenían dominado a Samaria y a Israel. Ahora Dios viene y se enfrenta con solo una ilusión auditiva, ¿cierto? Con solo hacer escuchar un estrépito de un gran ejército. Lo que sí sabemos es que Dios tiene la mano en el escenario. Lo que sí sabemos es que Dios está detrás de la historia, haciendo cumplir su plan. El texto pareciera que Dios pone en ridículo las fuerzas humanas. Hoy, en la realidad que vivimos, pareciera que viviéramos la misma realidad, donde los fuertes, donde los poderosos, donde los grandes imperios, los grandes países, hoy quedan reducidos a nada
ante el sitio que tenemos, ante la amenaza que tenemos de un virus que dice les voy a destruir. Y no solamente eso, todo lo que surge alrededor de este virus. En este texto nosotros podemos ver cómo Dios se ríe de aquellos que piensan que el poder lo es todo. Dios pone en ridículo a aquellos que llegan a pensar que las fuerzas humanas, que las jerarquías humanas lo son todo. El texto nos va a decir, no es así. Dios piensa de manera distinta. Dios obra de manera distinta. La incapacidad del ejército queda reducido a nada. Queda evidenciado, el poder del ejército queda minimizado, mientras que la fidelidad de Dios se puede ver de una manera más clara, mientras que la fidelidad de Dios se puede ver haciendo su trabajo y cumpliendo lo que hasta el momento ha dicho. Cuando los leprosos llegan al campamento, entonces, luego que los sirios van y se esconden, ahora son ellos los que están escondidos, porque eso es lo que hace Dios con nuestros enemigos. Eso es lo que hace Dios con nuestro adversario. Eso es lo que hace Dios con nuestras realidades. Las acosa y las minimiza hasta reducirlas a nada y finalmente darte la victoria y darme la victoria. Los 4 leprosos llegan al campamento sirio y lo único que pueden hacer es comer y beber, porque el hambre que tenían podemos imaginar que era impresionante. Comen, beben, van y esconden. Nosotros nunca habíamos visto tantas riquezas. Tenemos que guardar este tesoro. Pero algo sucede, algo especial sucede, y ellos entran en conciencia. Y la presencia de Dios está allí en el escenario, porque ellos dicen algo muy importante y es, nosotros no estamos haciendo bien. Si esperamos hasta mañana, la promesa tiene 24 horas para que se cumpla. Hasta mañana, si se espera hasta mañana, se pasa el tiempo. Pareciera que Dios está detrás del escenario. Y ellos dicen, esta bendición no es solo para nosotros. Esta bendición es para toda la nación. Hoy es día de buenas noticias. Las buenas noticias en este texto y en este contexto solo se daban cuando en medio de la milicia y en medio de las guerras el ejército contrario había sido derrotado. Hoy es día de buenas noticias, porque la amenaza que teníamos aquí alrededor, Dios se enfrentó a ellas y ahora hemos sido liberados de aquel que nos atormentaba y aquel que nos tenía limitados. Hoy es día de buenas noticias, porque ahora el ejército sirio no nos tiene bajo su dominio. El Evangelio anuncia buenas noticias. De hecho, Evangelio significa buenas noticias, porque Evangelio anuncia un mensaje de victoria sobre nuestro enemigo. Eso es el mensaje del Evangelio. Vencimos, alguien venció por nosotros a nuestro enemigo y ahora tú eres victorioso y yo soy victoriosa, aunque de pronto la realidad me esté diciendo otra cosa. El mensaje del Evangelio es que hoy somos vencedores. Por eso hoy es día de buenas noticias, porque el Evangelio anuncia el triunfo de Jesús sobre la cruz, porque el Evangelio anuncia el triunfo de Jesús sobre la tumba y anuncia la derrota de nuestro enemigo. Eso es lo que hace el Evangelio.
podemos ver cómo esta historia tiene que ver con nosotros y tiene que ver con el mensaje que hoy la iglesia del Señor anuncia por todo el mundo. Si hay una comunidad que en medio de esta realidad no se puede quedar callada, somos nosotros, la iglesia, porque somos los contenedores de este mensaje, somos los heraldos de este mensaje de buenas noticias. Aunque haya un virus, aunque haya un sistema económico colapsando, no importa, frente a ese enemigo Dios hará algo, pero lo más importante es que ya Él venció y nos ha dado el triunfo y nos ha dado la victoria. Eso es lo que van a hacer los 4 marginados. Se levantarán y van a anunciar entonces las buenas noticias. Ellos van, se levantan y ahora vamos a ver un poco la incapacidad de los reyes y de los gobernantes, porque eso es lo que hacen las realidades. Las dificultades humanas ponen en evidencia nuestras incapacidades. Ellos van, le dicen al rey todo lo que había pasado, todo lo que había sucedido. Hay comida en abundancia. Y el rey dice, miren, les voy a decir lo que está pasando. El especialista en la milicia dice, no, eso es una trampa que ellos nos tendieron. Si nosotros salimos, enseguida nos van a capturar y vuelven y nos meten en la ciudad. Y nos aprisionan y nos invaden. La realidad evidencia, las realidades adversas, inesperadas, evidencian la incapacidad de los reyes, de los gobernantes. Este rey que aparenta o que cree saber mucho de milicia, el texto, el lector sabe, el lector que fue al campamento de los sirios sabe que este rey de milicias no sabe nada. De hecho, este rey no puede ni siquiera administrar justicia en medio del pleito de las 2 mujeres que se pelean para comerse a un niño. No pudo. Les pidieron comida y el rey no pudo proveer comida. Esto es lo que hace y lo que evidencian las realidades humanas. Ponen en evidencia nuestra incapacidad, pero también ponen en evidencia el poder de Dios. Es en este escenario donde el rey, donde pareciera que la sabiduría brota más de los sirvientes, pareciera que la sabiduría brota más de aquellas personas incapaces y humildes, a través de los cuales Dios cumplió su promesa. Es a través de ellos que Dios entonces cumple su promesa, porque Dios quiere mostrar cómo en el reino de Él, cómo en medio de su proyecto para su pueblo, para su nación, sus promesas se cumplen no a través de las capacidades humanas, sino a través de su poder y por encima de las circunstancias que vivimos como seres humanos. El texto nos muestra finalmente cómo fue que al final de este evento Dios cumplió su promesa de manera completa. Y algo muy interesante es que el autor decidió registrar 2 veces y dijo, la promesa se cumplió. En un escenario donde no era posible, la promesa se cumplió. Al siguiente día, hay alimentos en abundancia. Al siguiente día, toda Samaria corre a buscar alimentos porque hay abundancia de alimentos. Y no era porque habían ocurrido grandes cosechas, y no era porque se habían dado lluvias torrenciales. Es porque cuando Dios adquiere un compromiso con sus hijos, los cumple. Es porque Dios ha dicho que estará con nosotros y Él lo cumple. Aunque pases por el fuego, no te quemarás. Sus promesas están allí para cada uno de nosotros.
tuvo comida en abundancia, pero aquel que puso en duda la palabra del Señor también recibió el cumplimiento de la promesa. Tú lo vas a ver, pero no comerás de ello. Murió atropellado, murió pisoteado por la multitud, murió derrotado, murió hecho nada por la gente que va en busca de alimentos. Porque eso es lo que pasa cuando no alcanzamos a comprender los planes de Dios. Cuando no puedo comprender las promesas de Dios, cuando no logro comprender y aferrarme a las promesas de Dios, entonces nada me sostendrá, entonces nada me alimentará, y lo único que entonces me espera será la muerte. En esta historia, los individuos de más alto rango, el rey y los ejércitos, ellos lo único que tienen es miedo, lo único que hacen es sembrar la duda, mientras que los siervos y los leprosos representan la fe de aquellos que deciden confiar en Dios y en sus promesas. En esta historia se evidencia que son los marginados, que son los incapaces, que son aquellos desechados, que generalmente van a estar abiertos a las promesas de Dios, porque para ellos, desde su esquema mental, no es el poder, no es la etiqueta, no es la jerarquía lo que les va a ayudar y les va a dar la victoria. Desde la perspectiva de esta comunidad humilde y sencilla, el único que les dará la victoria, ese es el Dios en el que hemos puesto nuestra confianza. Ahora, frente a la realidad que tú y yo hoy vivimos, ¿cuál es la realidad que hoy amenaza tu tranquilidad? ¿Cuál es la realidad que hoy te hace conmover de miedo? ¿Cuál es la realidad que hoy te hace entrar en angustia? Lo que el texto nos está diciendo es: solo una promesa es suficiente, solo una palabra es suficiente, donde la tomes, donde te aferres a ella, donde caminemos en pro de ella y donde nos aferremos a ella. Solo una palabra, solo la palabra del Señor es suficiente en este tiempo. Solo la palabra del Señor dará vida. Fue lo que pasó con Moisés. Dios le dijo: toma la vara. Y cuando venía aquella realidad, detrás venían los egipcios y al frente tenían el mar. Él recordó que Dios dijo que haría cosas maravillosas. Usó la vara, recordó la promesa. Él y todo el pueblo pudieron pasar en seco. Y cuando los egipcios quisieron hacerlo, no lo lograron. No pudieron hacerlo, murieron ahogados. Daniel, frente a su realidad, la realidad del horno ardiente, ahí está el horno ardiente. El rey dijo a Daniel: no tengo nada que hacer. Y Daniel dijo: nuestro Dios, a quien servimos, puede liberarnos del horno del fuego ardiente, oh rey. Y si no lo hace, no te serviremos y no adoraremos a tu estatua. Daniel creyó que en medio de su realidad, que en medio de la situación que lo amenazaba, Dios haría algo sobrenatural. Y los que conocemos la historia sabemos qué ocurrió y cómo terminó esta historia. Pablo y Silas están allí encarcelados, porque por predicar el evangelio han sido tomados e injustamente han sido azotados y han sido llevados al calabozo de máxima seguridad. Allí, cuando el dolor en sus espaldas
el dolor generado por los azotes. Lo único que podrían era haber renegado y poner en duda la fidelidad de Dios. Dice el texto, Pablo y Silas a la medianoche orando cantaban himnos a Dios. Himnos que evocaban la fidelidad de Dios en medio de sus vidas. Himnos que recordaban y traían a su memoria cómo Dios había sido fiel en medio de las distintas realidades que les agobiaban en ese tiempo. David está frente a Goliat, ahí está su amenaza, ahí está la realidad que pareciera tener el poder, el gran gigante. Y aquel insignificante muchacho sin ninguna experiencia. Pero David tenía algo claro. Tú vienes contra mí con lanza y con jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Solo una palabra será suficiente, solo las promesas de Dios serán suficientes para que al final o durante todo este proceso podamos decir, somos victoriosos porque Dios cumple sus promesas. Somos victoriosos porque Dios está con cada uno de nosotros. Lo que parecía ser la amenaza más fuerte de la humanidad, la cruz y la tumba. La cruz para el Mesías, la cruz para Jesús, la tumba. Pero dice el texto, ni aún la muerte lo pudo retener, no pudo la muerte vencer a nuestro Salvador. Y por eso Pablo lo dice de otra manera cuando resalta, cuando Satanás tenía el acta, el decreto contra ti y contra mí, diciendo, Satanás ya tenía todas las de ganar, pero él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros y entonces despojó a las autoridades, los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz. Hoy, iglesia, es día de buenas noticias. Hoy es un día para poner la mirada y la confianza en el Dios que te ha dado una palabra, en el Dios que te ha dado una promesa. No es la realidad, no es la circunstancia. Ellas no tienen la última palabra. Dios, a través de esas realidades, evidenciará que Él es fiel, evidenciará que Él es el que tiene el poder. Hoy es un día entonces para que tú y yo podamos volvernos a la palabra, podamos volvernos a la escritura, a la profecía más segura. Debemos volvernos a ella porque entonces solo allí podremos no solamente anunciar estas buenas noticias, sino vivir en el día a día estas buenas noticias. Nuestro anhelo más profundo es que a través de esta palabra, esta semana sea una semana para que podamos disfrutar el regalo de la victoria en el Señor, de las promesas del Señor y ver cómo Dios a través de las adversidades, de las circunstancias difíciles, cómo Dios hace cosas asombrosas solo para mostrarte que Él está contigo y que su fidelidad es eternamente y para siempre. Damos gracias a Dios por su fidelidad, porque solo su fidelidad nos llevará hacia su reino. Solo su fidelidad nos llevará a lugares seguros. Dios, gracias por tu palabra. Y gracias por el mensaje de buenas noticias, Señor. Hoy permítenos vivir este mensaje, Señor. Que hoy la angustia, la depresión, el miedo no se tome el escenario.
Que hoy sea tu palabra y tus promesas, Señor, la que se tome en el escenario mi vida, mi mente, mi hogar, mi familia, las relaciones dentro de mi casa, la situación económica, Señor. Por favor, Señor, gracias. Gracias por recordarnos, Señor, que tú cumples tus promesas, Señor. Y aunque hayan circunstancias que me lleven a poner en duda esas circunstancias, a través de ellas, Señor, tú mostrarás que eres fiel, Señor. Tú mostrarás que das la palabra y la cumples. Te damos gracias, Dios, en tu nombre, Jesús. Amén y amén.